Continuamos entonces con la programación de este segundo día del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte Frágil, homenaje a Mónica Alarcón. Vale la pena recordar que las ponencias tienen una duración de 45 minutos y posteriormente se dará un espacio de 30 minutos para las preguntas, las cuales podrán ir consignando en el chat de este canal de YouTube durante la exposición y serán abordadas una vez finalice la intervención. Agradecemos a todas las personas conectadas y recibimos nuevamente al profesor Carlos Arturo Fernández, quien presentará al ponente Carlos Castaño Uribe con la conferencia número 5, titulada Huellas de Memoria Sagrada, en la Capilla Sixtina de Chiribiquete. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Estamos aquí con el doctor Carlos Castaño Uribe. El doctor Castaño Uribe es antropólogo, arqueólogo, ambientalista y explorador colombiano. Realizó sus estudios en la Universidad de los Andes y estudió y se especializó en antropología americana en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de parques nacionales durante más de una década, entre 1986 y 1998. Director del IDEAM, viceministro del Medio Ambiente entre 2010 y 2011. Coordinador de la Red Latinoamericana y de la Red Amazónica de Parques Nacionales con la FAO durante varios años. Actualmente es el director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Parte de su vida profesional, creo que una parte muy importante de su vida profesional ha estado dedicada al estudio y protección de la serranía de Chiribiquete, que él descubrió y que fue declarada como Parque Nacional por él mismo en el año 1989. Y ha realizado la coordinación de las expediciones y campañas científicas a este sitio desde los años 90. Acaba de publicar la primera parte de su investigación en este sitio emblemático con el título de Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Ha sido condecorado con varios premios ambientales por su trayectoria y es autor de muchos libros especializados en el campo de su profesión. Quisiera agregar que al doctor Carlos Castaño Uribe se le debe además todo el esfuerzo para que la UNESCO haya inscrito a Chiribiquete dentro del patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad. Entonces, agradecemos al doctor Castaño Uribe que está aquí y le damos la bienvenida. Adelante, Carlos. Carlos Arturo, mil gracias a ti, a la universidad, por esta magnífica invitación que me hacen. Quiero confesarles que me motiva mucho el poder hablar este rato con ustedes, en consideración, entre otras cosas, que esta es una de las primeras charlas de carácter medianamente académico frente a todas las demás que he venido dando, que son más de divulgación, de socialización, de todos los aspectos relacionados con los sucesos, no solo del lanzamiento del libro, sino también de, como lo mencionaban ahora, las actividades relacionadas con la declaratoria de este parque como patrimonio de la humanidad. Voy a permitir avanzar entonces en la presentación de nuestra exposición. Van a tener que indicarme si ustedes ya están viendo la diapositiva 1. ¿Me pueden indicar? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, señor, perfecto. Claro. ¿Están viendo la imagen? En este momento aún no, entonces dele por favor compartir pantalla. A ver.
Ahí ya está en pantalla, disculpen. Sí, señor, perfecto. La están viendo, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces en materia con un tema que sin lugar a dudas va a revestir una gran importancia para este país, estoy seguro, por la significancia y por lo que significa realmente una intromisión en un contexto absolutamente desconocido para el país y para este continente, desde el punto de vista de lo que representa este legado, eh, digo yo, espiritual, simbólico, cosmogónico, que es Chiribiquete, como vamos a tener oportunidad de verlo. Chiribiquete y la maloca cósmica, sin lugar a dudas, es una metáfora asociada a un aspecto netamente sacro. Es uno de los distintivos más importantes y es precisamente lo que reviste la mayor fragilidad posible en la actualidad, en consideración a que no podemos tratar este lugar de una forma diferente, o mejor dicho, debemos tratarla de una forma muy diferente a lo que ha sido cualquier otro tipo de carácter arqueológico, incluso dentro del denominado arte rupestre del país y del continente. Eh, una de las primeras preguntas que nos asalta, sin lugar a dudas, es si estamos hablando de arte rupestre, de arte pictórico, de arte histórico, de arte primitivo. Y esto precisamente profundiza uno de los aspectos más singulares de la intromisión a todos los conceptos que están relacionados con el lenguaje codificado y simbólico del Chiribiquete, ya Disculpe, que, profesor. sí, ¿Podría ponerlo en modo presentación para que se amplíe la pantalla? Exacto, muchas gracias. ahí está ya, ahí ya está en presentación. Sí, darle clic en presentación para que se esté más grande y ya. Muchas gracias. Lo estoy dando, me confirman, ¿está ya en presentación? Sí, mejoró. Ok, No, no, Carlos, todavía no está en presentación. Yo creo que le tienes que dar un clic otra Es, vez clic en la eso es, ahí. No, en el otro. Ahí, dale un doble clic a ver si. nada. ahí Créeme, dice reanudar presentación. Exacto. Cuando usted le da clic, Ya, ahí, Carlos. perfecto. Ya sí, ya, perfecto. Ya sí estamos viéndolo bien. estábamos aquí, ¿no? Bueno. Sí, señor. Es evidente que tratar con los términos de arte, sin lugar a dudas, en este momento es un aspecto, sin lugar a dudas, muy copioso desde el punto de vista del contenido y la significancia. Desde que se descubrieron los primeros registros de arte pictórico por parte de la humanidad a finales del siglo XIX, muy particularmente con el descubrimiento de Altamira, empezó a motivarse un gran revuelo en torno a, primero, la legitimidad de estos registros pictóricos, si realmente podían ser señalados como parte de un legado primitivo, o si por el contrario era un montaje que muchos de los doctos y muchos de los eméritos del momento en las ciencias naturales y sociales no se convencían fundamentalmente de su veracidad. Pasaron muchos años hasta que los primeros análisis y estudios permitieron no solamente avanzar en el caso de Altamira, sino posteriormente y muy particularmente en otras cuevas encontradas ya en Francia, como precisamente Pasmo
o otras tantas que se encontraron en la cuenca del Mediterráneo en su comienzo, permitieron demostrar la existencia de esta expresión pictórica que sin lugar a dudas estaba relacionada con una manifestación muy antigua. Sin embargo, el término que se acuñó en su momento de arte rupestre, arte primitivo o incluso arte histórico, careció, digamos, de una serie de elementos fundamentales en el entendimiento que estaban mucho más relacionados con los aspectos relevantes de la cosmovisión y la cognición de las personas que habían elaborado este legado. Y ese término fue pasando de generación en generación, incluso en la literatura especializada hasta nuestros días, de tal suerte que hoy el genérico lo conocemos como arte rupestre. A mí me asalta la duda y precisamente la tranquilidad de si este término se ajusta lo suficientemente bien al entendimiento de lo que está allí pintado, y muy particularmente en el contexto de Chiribiquete por la significancia y la particularidad que tiene Chiribiquete frente a otro tipo de manifestaciones pictóricas en el continente y en el planeta. Voy a tratar de ilustrar precisamente cuáles son todos estos atributos y todos estos aspectos relevantes que nos van a permitir entender de una mejor forma por qué este contenido realmente puede estar mucho más asociado no solo a un aspecto estético, como es el sentido desde hace más de un siglo en la literatura frente a estas expresiones, sino por el contrario, algo mucho más enfocado en el campo de su sentido espiritual y sacro, como es el caso particular de lo que yo llamaría, dejándolo como una gran reflexión que queda ampliamente consignada en este libro del cual hablamos hace un momento, que es más hablar del arte chamánico. Y dentro de ese contexto del arte chamánico, poder sí manifestar la importancia que tiene, sin lugar a dudas, este tipo de expresión fundamental, que como lo vamos a ver, cada vez resuelve más su perspectiva desde el punto de vista de la cognición humana, de una serie de grupos que desde época muy temprana empiezan a expresar su creatividad, pero con unos fines y unos propósitos mucho más orientados al tema espiritual de lo que nos habíamos podido imaginar. Chiribiquete, sin lugar a dudas, es una imagen palpable de esta singularidad tan importante. Como se puede advertir en un, eh, un significado que estuve discutiendo con nuestra muy preciada especialista en arte, Lucrecia Piedradita, el arte puede ser entendido como un concepto de creatividad en sí mismo que ha marcado el desarrollo claramente del hombre en medio de un escenario en el cual se intersecta con diferentes manifestaciones del conocimiento y de la cognición, entre ellos el poder narrar los eventos y los sucesos a través de esta expresión pictórica que permiten relacionarlos claramente con los mitos, con los antecedentes y el contexto social, cultural y muy probablemente también el político, como ya lo veníamos advirtiendo. En últimas, el gran reto que tuve en estos últimos días pensando en cómo enfocar el aspecto de arte desde la perspectiva netamente chamánica que nos ofrece Chiribiquete, revistió
una cierta complejidad y dificultad, pero ante todo un gran asombro por parte mía, al estar revisando mucha de la literatura especializada y encontrarme, por ejemplo, que la historia del arte en Colombia es considerada como una manifestación relativamente reciente. Cuando digo reciente, es porque muchos de los autores que tratan esta temática se refieren al inicio de la historia del arte en Colombia, sujeta a una manifestación asociada al periodo formativo colombiano, es decir, al inicio de una etapa muy importante de nuestra historia que está correlacionada con el inicio de la alfarería, que dicho sea por cierto, Colombia presenta este gran desarrollo conceptual y tecnológico de la invención de la cerámica, ya que tenemos una de las cerámicas más antiguas del continente, hoy por hoy asociado a la región Caribe, específicamente el punto más antiguo hasta el momento en el continente, que es la población de San Jacinto, en los Montes de María, y estamos hablando de un entorno de 4.000 años antes del presente. Pues bien, muchos de los especialistas en el arte histórico han reseñado que el arte colombiano podría estar precisamente vinculado a esta etapa formativa, ya que en muchas de las manifestaciones de cultura material, como la cerámica o la estatuaria, empiezan a aparecer una serie de elementos iconográficos y una serie de elementos que podríamos meter dentro de este concepto de arte, ya bien por lo estético, ya bien por lo cultural, ya bien por lo histórico, pero que no deja de mostrarnos pues una situación en este momento difícil, en la medida en que las manifestaciones de esta representación pictórica que estamos encontrando, por ejemplo, en Chiribiquete, es de 20.000 años de antigüedad. Esto, sin lugar a dudas, es un desafío, no solo en la imaginación, sino fundamentalmente en todo nuestro desarrollo en el lenguaje simbólico, en el lenguaje perceptivo y en otra serie de manifestaciones importantes de esta larga carrera evolutiva que ha tenido el Homo sapiens sapiens en territorio nuestro, en Colombia. Entonces, estos inicios, sin lugar a dudas, asociados al ámbito de Chiribiquete, no pueden ser, sin lugar a dudas, considerados, sino en función de este mundo que empieza a hablarnos desde una perspectiva cosmogónica, desde una perspectiva absolutamente sacra, en un lugar, en un contexto que reviste una amplia y máxima importancia, como lo he señalado, no solo por las características específicas y puntuales que tiene Chiribiquete, de todo el contexto de los hallazgos y de su contenido, como lo vamos a tratar de explicar muy rápidamente, sino ante todo por esa gran fragilidad que representa para nosotros, como lo hemos tratado de asegurar en los últimos años, frente a lo que significa exponer o perder este legado, que es relativamente fácil en este momento si el pueblo colombiano y la comunidad internacional no se unen para una enorme defensa de este patrimonio singular que sin lugar a dudas está en un enorme riesgo. Cuando uno observa las pinturas como las que ustedes están mirando en este momento en sus pantallas,
no deja uno de extrañar ese sentido impresionante de un detalle, de una figuración tan especial como la que observamos en Chiribiquete, a diferencia de otros contextos históricos del país y del continente en general, donde hay una ausencia tan concreta y tan real de la figura que se plasma en Chiribiquete, con un detalle y un nivel de representación figurativa tan exquisita. Estar en este sitio, observando estos iconogramas, al mismo tiempo en medio de los sucesos de la propia naturaleza, como ustedes pueden observar en esta figura, donde un primate está pasando en este momento por el mural, es sin lugar a dudas increíble. Esta toma magnífica de Steve Winters, uno de los mejores fotógrafos de jaguares que existe y de felinos en general que existe en el mundo, tuvo la oportunidad feliz de tomar esta imagen mientras nos acompañaba en una de las expediciones. La composición que vemos en las escenas de Chiribiquete es sin lugar a dudas superlativa. Se tratan de composiciones complejas, se tratan de contenidos figurativos, como ya lo explicamos, que van mucho más allá de simplemente una representación aislada o descontextualizada, como ocurre en muchos otros contextos del continente. Aquí hay unos relatos figurativos que están asociados a momentos escénicos en medio de todo un performance muy característico del arte chamánico de nuestro continente, pero que al mismo tiempo nos permiten entender con una gran claridad el contenido y ese sentido especial por transmitir de forma contundente el lenguaje, que en este caso está referido a seres espirituales, a seres que sin lugar a dudas hacen parte y fundamental de un contenido especial. Vemos que parte vital y fundamental de lo que hemos encontrado en Chiribiquete está asociado a el contexto de los grandes murales que vamos a tratar de expresar de la mejor manera posible para todos ustedes en un momento. Sin embargo, es evidente que estos contextos que hemos logrado encontrar como evidencia revisten una mayor complejidad que quizás cualquiera otros lugares de las mismas características a nivel continental y a nivel planetario. Vean ustedes poco a poco en las representaciones que vamos a ir mostrándoles el trazado certero, el trazado figura, el trazado detallado de las imágenes que expresan de una forma muy clara un lenguaje ritual que en muchos casos está codificado, como lo vamos a explicar más adelante. Aquí se ven elementos que poco a poco, en la medida de esa característica especial, cualitativa y cuantitativa de Chiribiquete, con más de 75.000 representaciones hasta el momento analizadas, que es una muy pequeña muestra de lo que realmente hay todavía en Chiribiquete que no hemos logrado todavía explorar suficientemente, nos ha permitido avanzar en el entendimiento de este lenguaje especial de carácter ritual y ceremonial
que hemos encontrado ubicados en este lugar y que con todo su contenido, con toda la iconografía representada en Chiribiquete, nos ha permitido enmarcar este lenguaje y esta intención sagrada y espiritual referida a seres espirituales en particular, no a humanos, en un contenido técnico, científico, que nos permita dar cuenta precisamente de su alcance y que los elementos constitutivos, desde los elementos, los atributos, las características y la forma como se combinan todos estos aspectos para un lenguaje que, vuelvo a insistir, es de carácter ritual. Este marco general lo he llamado yo la tradición cultural chiribiqueña. Esta tradición está compuesta por una gran cantidad de aspectos que vamos a ir tratando a lo largo de los próximos minutos de una forma muy sintética para que ustedes puedan ver el alcance preciso de estos aspectos. Uno de los elementos que quiero que todos tengan en consideración es la profundidad del contenido cronológico de este lugar. Parte de las respuestas que hemos venido trabajando y estudiando en los últimos años, más de 30 años de investigación en este lugar, nos permiten hoy aseverar que estamos frente a un contenido pictórico no solo complejo, como ya lo hemos dicho, y de contenido altamente espiritual y sagrado, sino que al mismo tiempo reviste una importancia fundamental desde el punto de vista científico y técnico, en consideración a todos los aspectos que están inmersos en estas expresiones, que como ya lo hemos indicado pueden ser muy antiguas, pero que al mismo tiempo de ser antiguas han perdurado a lo largo de los siglos hasta nuestros días en un uso permanente y reiterado, que lo convierten en un lugar y en un referente único a nivel planetario. ¿Cómo usar la imagen como un indicador de tiempo? Es uno de los aspectos más singulares hoy por hoy en ese interés particular que tiene la ciencia por lo que hemos llamado, como ya lo advertíamos, el arte rupestre. Yo seguiré prefiriendo el término de representación pictórica dentro del arte chamánico, porque considero que este es el ámbito sobre el cual debe moverse esta expresión. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, estamos al frente de una representación de una especie muy particular, que es ni más ni menos una especie de caballo, que es un equus, sin lugar a dudas, que dejó de existir hace muchísimos siglos, desde el final del Pleistoceno, y que sin embargo nos llega como parte de un reporte pictórico, en este caso muy antiguo, como lo podemos observar estando presente en Chiribiquete, y que nos permite entender que estas expresiones inician su vida en el sentido del lenguaje codificado desde siglos atrás. Estas imágenes están referidas a un momento muy clave de la historia, cuando los primeros humanos entran al continente americano y por razones inexplicables llegan hasta este punto casi que escondido de la Amazonía, ya que para estos primeros transeúntes de nuestro continente, en llegar
a este lugar recóndito hoy, en el contexto actual, debió ser toda una hazaña siglos atrás. Y estos dibujos de Chiribiquete empiezan a mostrarnos como iconogramas y además como indicadores cronológicos una historia no contada de este país y del continente, porque son muy pocas las expresiones pictóricas que tenemos en América relacionadas con fauna extinta, es decir, con fauna que estaba presente desde el Pleistoceno medio hasta finales del Pleistoceno, es decir, en este intervalo entre 30.000 y 15.000 años de antigüedad. Y eso es lo que hace aún más singular las representaciones pictóricas de Chiribiquete desde todo punto de vista. En este caso, volviendo a observar a la representación de caballos de la megafauna extinta, al mismo tiempo que también camélidos, una especie que por supuesto es muy difícil de poder entender qué hace presente en un sitio como precisamente la serranía del Chiribiquete. Este camélido, de los que hay en América hoy, muy similares, es sin lugar a dudas un paleolama que nos da una muestra muy significativa de esta expresión pictórica temprana de nuestro continente asociado a Chiribiquete. Aquí tenemos oportunidad de ver otro de los especímenes más importantes que para cualquiera podría ser un felino actual. Sin embargo, tiene la cola corta y tiene unos colmillos muy pronunciados que sin lugar a dudas hace referencia y destaca la representación de un felino extinto también de finales del Pleistoceno, posiblemente relacionado con esto que conocemos hoy como los dientes de sable, que muchas especies, en particular una de ellas que está presente en Colombia, es de colmillos no tan largos, sino mucho más reducidos, como los que estamos viendo en esta pintura, asociada a la cola pequeña y sobre todo al tamaño, un poco mucho más magnificente al tamaño de un felino grande, normal, de unos carnívoros como los que tenemos hoy, muy particularmente el jaguar o el puma. Este, sin lugar a dudas, es un felido extinto al tenor incluso de su tamaño, sus características morfológicas y la representación humana que lo acompaña en una escala que claramente nos identifica con el aspecto fundamental de esta especie. Pero las representaciones de Chiribiquete y su lenguaje mítico van mucho más allá de ser simplemente elaboradas por los chamanes, que de por sí requerían de unas características muy especiales en su conocimiento y en su poder cognoscitivo, tal como lo requieren hoy muchos chamanes en el momento actual en la Amazonía, que no se sienten capaces de entrar a este sitio por la carga de poder energético que tiene, que puede ser muy nociva para ellos. Estos chamanes, sin lugar a dudas, inician este recorrido, digamos, de utilizar a Chiribiquete como un referente sacro, especialmente por todos los elementos que se empiezan a articular en estos homínidos que ingresan al continente, a Sudamérica, y en particular a las altas cabeceras del Amazonas, como donde se encuentra precisamente este sitio particular de la serranía de Chiribiquete. Uno de los aspectos que realmente más me sorprendió
de todos los descubrimientos que hemos venido haciendo a lo largo de los años, tiene que ver con un aspecto precisamente que me pasó desapercibido al inicio, puro, de las primeras dos expediciones. Yo no tenía tan claro que los elementos que estábamos encontrando en ese momento en el arte mural pudiera tener un sentido y una connotación tan fuerte como referente espacial, astronómico y geográfico. Y poco a poco, en la medida en que fui elaborando un análisis muy detallado de las pinturas, me pude dar cuenta de la magnitud de lo que estaba allí presente en relación a que muchos de estos códigos, estos iconogramas, estaban referidos a unos elementos que sin lugar a dudas estaban asociados a una serie de atributos de carácter astronómico y geomorfológico fundamentales que hicieron precisamente que Chiribiquete fuera escogido como centro del mundo para estas culturas primigenias que empezaron a plasmar estas representaciones sagradas. Vemos en esta imagen la localización de nuestro Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, en este polígono amarillo claro, pero uno de los aspectos más sorprendentes es que la serranía, que tiene una longitud de 300 kilómetros, desde la parte norte a la parte sur, que dicho sea de paso es una serranía muy delgada, muy elongada y orientada sobre el eje norte-sur, está atravesada exactamente en la mitad por la línea ecuatorial. Y este es un aspecto que, por supuesto, no pasó desapercibido para estos primeros artífices, para estos primeros hombres que escogieron a este lugar con un propósito y un fin muy particular, o que, por el contrario, empezaron a armar la mitología de carácter ancestral en los contextos amazónicos a partir de Chiribiquete, sin lugar a dudas. La localización de Chiribiquete es muy particular, como ya lo he referido, por esta asociación por la mitad del mundo, por el paso de una forma tan puntual y específica por la mitad de esta serranía, pero en particular porque su geomorfología empieza a mostrarnos, a develarnos el sentido y el propósito que tiene también como geoglifo, es decir, como un gran símbolo geográfico en el contexto macro para efectos de estas consideraciones espirituales y sagradas de las que estamos hablando. Podemos observar allí, en esta imagen, por ejemplo, una de las 4 grandes oquedades que he encontrado a lo largo de las expediciones en Chiribiquete. Estas son oquedades o cimas, como se conoce geológicamente hablando, cimas con S, es un gran desprendimiento, como ustedes pueden ver en la imagen, de carácter circular, muy amplio de diámetro, más de 150 metros de diámetro, y una profundidad que puede llegar a 100, 120 metros también. O sea, es un aspecto que es muy notorio en medio del paisaje sagrado y que se constituye, en este caso particular, como un elemento fundamental y emblemático del simbolismo y de la metáfora sagrada de Chiribiquete. Estas cimas, estas oquedades, son, al tenor de muchos de los mitos más antiguos amazónicos, la representación, y más que la representación, la evidencia de la presencia del Padre Sol en el momento de origen mismo en esta porción de la geografía continental. Uno de los mitos habla precisamente que el Padre Sol se monta en la canoa cósmica, que es la Vía Láctea,
y empieza a recorrer el planeta para poder buscar el sitio de origen. Y lo encuentra precisamente donde su bastón de mando no proyecta finalmente sombra alguna al mediodía. Y eso solo puede ocurrir estando sobre la línea ecuatorial. Pero el hecho de que estén estas 4 oquedades en Chiribiquete nos habla, como lo mostrábamos en esta imagen anterior, ese círculo con 4 círculos en medio de una cruz, que entre otras puede estar relacionada con la serranía y con la línea ecuatorial, puede claramente estar asociada con la huella del bastón de mando del Padre Sol cuando lo clava en la matriz del mundo, que es esta roca milenaria que, dicho sea de paso, es una formación geológica muy antigua, la más antigua del continente, asociada con la formación Roraima, el escudo de las Guyanas, por más de 2.000 millones de años de antigüedad. Y todos estos aspectos finalmente se involucran en un contenido que sin lugar a dudas reviste un concepto muy importante de la fertilidad, de la abundancia y el control que está permanentemente expresado en todo el contenido pictórico sagrado de Chiribiquete. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los elementos muy distintivos de la sacralidad, que son estas aguas con altos contenidos de tanino. El tanino es derivado de las altas concentraciones de materia orgánica que están disueltas en el agua y que le dan una coloración muy transparente, pero de color té, que los indígenas interpretan muchas veces como la representación de la sangre de la tierra. Y este es un aspecto muy importante porque dentro de Chiribiquete tenemos, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más sobresalientes desde el punto de vista ecológico, y es el hecho de que muchas de estas aguas taninosas, llamadas aguas pretas, aguas negras en el buen sentido de la palabra, están ubicadas precisamente en las partes más altas de la serranía, donde las coberturas boscosas son prácticamente inexistentes, donde está la roca expuesta de una forma muy contundente y reviste para todos una sorpresa enorme que el principal aspecto que ha venido formando la geomorfología de Chiribiquete sea precisamente el agua, y el agua derivada no solo de los aguaceros, por supuesto, que se dan a lo largo del ciclo anual, sino fundamentalmente las emanaciones de agua que salen a partir de la roca, que es considerada uno de los elementos y uno de los atributos más sagrados de Chiribiquete. Es el primer elemento no expuesto al deterioro en muchos sentidos, y es lo que permite que el arte pictórico se empiece a realizar precisamente aprovechando el contenido, el material, la duración, la perdurabilidad que tiene esta expresión entonces en medio de ese telón maravilloso que son los abrigos rocosos de Chiribiquete. Sin lugar a dudas, todos estos aspectos son fundamentales en el modelo perceptual de Chiribiquete, porque entre otros muchos aspectos nos permite ir entendiendo como una gran radiografía, como un gran libro que nos empieza a expresar el contenido perceptual que estos antiguos y milenarios habitantes tuvieron oportunidad de dejar plasmado en este sitio sacro. No debemos olvidar, al igual todo lo que les he referido hasta el momento, que estos habitantes milenarios tienen una forma de pensamiento que claramente ha estado asociada durante
actividad de adaptación, que es precisamente el que tiene que ver con su condición de cazadores-recolectores. Y esto es muy importante para entender el contenido de las representaciones simbólicas de Chiribiquete, asociadas en muchas de sus expresiones con la cacería, con la guerra, pero sobre todo con el tratamiento de la fertilidad que invoca la selva y que invocan los animales y todos los elementos asociados en este contexto, y que fueron hábilmente expuestos por parte de estos artífices milenarios en estas rocas sacras. Otro aspecto que quiero dejar muy claro para seguir avanzando en el entendimiento de Chiribiquete es el que tiene que ver con la presencia de grupos aislados o grupos en aislamiento voluntario. Sabemos por todas las investigaciones que hemos hecho en Chiribiquete en los últimos años, por la gran dedicación que personas como Roberto Franco, que en paz descanse, tuvo oportunidad de dedicar un gran esfuerzo a poder revisar qué tan cierto era la existencia de grupos indígenas no contactados con el aislamiento voluntario. Y claramente se pudo comprobar que al interior de Chiribiquete tenemos varios de estos grupos, dada la singularidad y la particularidad de Chiribiquete es hoy por hoy uno de los sitios en mejor estado de conservación de toda la Amazonía continental. Esta pequeña mancha, esta pequeña apertura en medio del contexto selvático monumental que tiene la llanura basal amazónica, en medio de esta selva húmeda tropical, encontrar estos pequeños rotos, minúsculos rotos en medio de la selva, donde están algunas plantas específicas, nos dan un primer indicador que en el caso de Chiribiquete se han podido encontrar en varios sitios a lo largo de los últimos años. Pero la evidencia nos demuestra muchas más elementos, hallazgos y vestigios que nos hacen entender con absoluta claridad la presencia de estos grupos, que ya bien, como lo hemos indicado, no han sido contactados nunca y no han tenido relación con la sociedad mayoritaria, incluso con otros grupos indígenas, o ya bien que han preferido estar en un aislamiento voluntario frente a la disyuntiva de tener que tratarlas con la sociedad mayoritaria, que desde todo punto de vista significa un enorme riesgo para estas poblaciones vulnerables y frágiles que están a merced precisamente de mantenerse aislados para poder sobrevivir. Este aspecto de las culturas no contactadas en el contexto de Chiribiquete vuelve esto un aspecto aún mucho más singular y mucho más importante. La tradición cultural Chiribiquete nos muestra, sin lugar a dudas, que tiene una composición, como lo he empezado a explicar en esta primera publicación que lanzamos recientemente, se expresa, como su nombre lo indica, a lo largo de un continuum de tradición cultural que a su vez está relacionada con una serie de componentes culturales a través de unas fases que en el caso particular de Chiribiquete yo he dividido en 3 momentos muy particulares, pero esos momentos a su vez están mucho más referidos a una condición estilística y tipológica de los signos empleados a lo largo del tiempo que a una barrera infranqueable de carácter cronológico. No me voy a procurar
profundizar en estos aspectos, dada la limitación de tiempo que tenemos. Entremos en materia. El punto de vista técnico de la pintura mural de Chiribiquete. Y sin lugar a dudas, como ya lo habíamos referido, uno de los aspectos más singulares es el de estos enormes contenidos expresivos, pictóricos de este lenguaje ritual que están expuestos en grandes murales pictóricos. Estos murales son el soporte, son el lienzo sobre el cual fueron construidos estos lenguajes codificados que, como podemos ver a lo largo de esta presentación, tienen un sentido, un propósito, unos fines y unos alcances muy claramente determinados, pero que entre otros aspectos, uno, sin lugar a dudas, el más singular, es el que nos permite hoy poder admirar esta obra de carácter chamánico en su máxima expresión a lo largo de dos variables que son muy importantes, la sincrónica y la diacrónica, es decir, en variables en términos de tiempo que nos permite ver imágenes específicas en un momento dado para un contexto dado de la historia, como al mismo tiempo poder utilizarlas en medio de otras interrelaciones que hacen estas escenas con otras escenas pintadas mucho más recientemente y que van engranando todo este sentido y este contenido pictórico sin lugar a dudas. Uno de los aspectos más importantes que me llamó sobremanera la atención al inicio de nuestras investigaciones es que la búsqueda y localización de los murales pictóricos de carácter ritual y ceremonial no fueron una tarea fácil y sencilla. Por el contrario, revistieron un trabajo enorme de carácter ceremonial y ritual para seguramente definir cuál debía ser el sitio más adecuado en el marco y en el rango, por supuesto, de unos estratos geológicos adecuados que guardaran las características más relevantes y adecuadas para poder hacer en ese sitio particular este tipo de prácticas ceremoniales. Ustedes pueden ver en esta imagen un contexto de un paredón. Este es un sitio de más de 600 metros de altura, en donde tanto la parte superior como la parte inferior de este gran escarpe rocoso tiene una contextura y unas características geomorfológicas muy diferentes a esta parte del centro que vemos expuesta allí con una gran cicatriz en color mucho más claro. Sin embargo, las características de arriba y de abajo no son aptas para la pintura de este grado de detalle como el que encontramos en los murales de Chiribiquete, porque se trata de rocas muy porosas, areniscas, muy poco compactas o mucho menos compactas que el estrato mesial o del centro que estamos viendo en esta imagen. Y sin embargo, a pesar de que tenemos este estrato en muchas partes de toda la serranía, no todos los sitios fueron aptos para hacer el ceremonial y el ritual para empezar las pinturas o las representaciones históricas codificadas. Muchos de los sitios, como podemos observar en esta imagen, tuvieron que ser preparados con un gran esfuerzo de inversión de mano de obra humana que sin lugar a dudas tuvo que ser muy considerable y llevado a cabo con una gran precisión. Esta es un paredón que tiene una oquedad hacia
la parte interna de la roca, que fue elaborada artificialmente a punta de un trabajo de cantería por parte de estas personas. Es decir, es el primer o la primera manifestación de ingeniería de la historia, creo yo, del continente, por parte del grupo humano alguno, porque gracias a esta actividad lograron resguardar las pinturas de la lluvia, de la humedad y de otros agentes. Y la localización específica de estos sitios fueron seleccionados de forma específica, puntual y deliberada, teniendo muy en consideración los rayos del sol, que no fuera a dañar las pinturas y que éstas pudieran permanecer en el tiempo la mayor cantidad posible, con un último aspecto que me parece muy relevante en la elaboración de los murales, y es que entre más importante y magnificente el mural aparentemente, revestía la necesidad por parte del chamán responsable de ubicar el sitio con mayor dificultad posible para realizar su obra. Hemos tenido sitios que con toda la tecnología disponible en este momento no hemos podido acceder al lugar a hacer todo el análisis de un mural pictórico ante las dificultades ya bien de la escalada o ya bien de la descolgada a través de rapel o a través de los procedimientos que hemos imaginado para llegar a estos lugares. O sea que esta actividad debió revestir un enorme esfuerzo sin lugar a dudas. Vemos en estas imágenes abrigos rocosos con la huella, con la evidencia de lo que significó la depuración de el resultado final de una capa idónea para la pintura mural, pero sobre todo buscando el amparo y el refugio de un abrigo que no deteriorara las pinturas. Ustedes pueden ver en esta imagen no solo la localización ya de algunas pinturas en el sitio, sino muchos corredores de mural que ha sido previamente preparado para después ser utilizados. Llegamos a este lugar y seguramente lleva siglos sin haber sido utilizado, pero queda allí la huella de todo lo que significó su preparación. El tratamiento mural es otro de los aspectos bien destacados y memorables de todo este esfuerzo de arte chamánico logrado en el sitio, donde miles de representaciones están en un solo mural dispuestas de una forma que sin lugar a dudas reviste no solo una metáfora en sí misma de contenidos alegóricos de percepción cognitivos muy especiales, como vamos a tratar de explicar más adelante, sino que al mismo tiempo están hechos de tal suerte que siguen unos patrones muy importantes al tenor del análisis y la investigación que hemos venido haciendo. Aquí podemos observar que un poco la geomorfología lograda a través de las intervenciones o a través de algunos sitios naturales que no fueron necesariamente modificados, fueron utilizados en todo su alcance, utilizando la complejidad de sus características propias, de tal suerte que cada mural en sí mismo es el resultado de una apropiación adaptativa desde el punto de vista de su uso pictórico, pero desde el punto de vista también de los ceremoniales que se requerían en este lugar para esta magna obra. Uno de los aspectos más importantes del arte mural de Chiribiquete, que es una característica muy propia de la tradición cultural chiribiquete, es el uso de lo que yo llamo la estratigrafía cosmogónica.
Todos los murales, como ustedes van a tener oportunidad de ver, en su gran mayoría son confeccionados por una serie de escalamientos de la intención, de las características de los dibujos, de tal suerte que por lo menos siempre hay tres grandes estratos: el interior, el medio y el superior. En la parte superior están siempre las representaciones más grandes y son, como por así decirlo, el que hace alusión al contenido simbólico más importante del mural. Allí están representadas las figuras más grandes, que además son las más importantes en el contenido de este mural. Y a medida que vamos bajando, las figuras se van reduciendo en tamaño hasta el punto de que la diferencia entre las más grandes, de 2 metros de altura en la parte alta, se convierten en pequeñas expresiones de hasta 1 centímetro de largo o de ancho en muchas de las representaciones que están en la parte inferior, casi todas ellas expuestas sobre un estrato, sobre un nivel que ha sido previamente preparado con un acuoso violeta o violáceo, también en algunos casos con pintura blanca, para darle un contenido que sin lugar a dudas tenía toda una significación muy importante desde el punto de vista simbólico. Lo importante es que entre las pinturas minúsculas que vamos a ver en alguna imagen posteriormente, entre el contenido de las imágenes más pequeñas y el contenido más grande de las grandes representaciones figurativas de las partes superiores de los murales, hay toda una trama y toda una serie de pasajes y de puertas que interconectan esa relación tan estrecha y tan veraz desde el punto de vista del contenido cosmogónico, que seguramente está muy relacionado con la forma como ellos ven el funcionamiento del mundo, desde el plano terrestre al plano superior, al celeste, y al plano interior o al inframundo. Y eso, evidentemente, se nota de una forma muy contundente en el contenido mismo ya de las pinturas a lo largo de toda la expresión pictórica en cada uno de ellos. Esta es una muy buena imagen porque da el sentido de la escala humana a todo este aspecto estratigráfico de la cosmogonía pictórica. Este es otro mural que nos permite ver con las tres representaciones humanas. Estamos allí en ese momento analizando el contenido del mural, percibir la magnitud y la magnificencia de cada uno de estos murales, con otro de los aspectos y los referentes importantes en Chiribiquete respecto a sus murales, y que está relacionado también con el tema de la escala. Un elemento muy distintivo, muy sorprendente por demás, de lo que logré encontrar durante todos estos años de investigación, es el nivel de información que tienen los murales pictóricos en Chiribiquete, para que su relato, que no es hecho para humanos, que es hecho para sus deidades, para sus seres espirituales, de todas maneras tenga el nivel de detalle de su contenido simbólico de la forma más adecuada posible. Y es tal este aspecto de relevante en la tradición cultural chiribiquete, que tenemos la fortuna de que este arte figurativo haya sido expresado con una exquisitez tal en el contenido de sus detalles, que nos permite hoy inferir cuál era el sentido y el propósito de cada una de las representaciones que hacen parte de este lenguaje maravilloso, de este contenido sin lugar a dudas magnificente de Chiribiquete. Vemos en esta imagen en particular un andamio.
Es increíble cómo nos permiten hoy documentar la forma como fueron elaborados los murales, utilizando precisamente su intervención con el uso de andamios, como los que estamos observando en estas imágenes, que permitían varios nichos, tanto en el sentido horizontal como vertical. Este es un andamio no múltiple, no tridimensional, sino es un andamio sencillo. Yo me imagino que era el único que podían utilizar dadas las características especiales de los murales logrados en Chiribiquete, que no permiten mucho espacio como para poner un mural convencional como el que conocemos hoy en cualquier obra. Este es un andamio hecho con una sola hilera de vigas de árboles en sentido horizontal y en sentido vertical. Y aparecen colgadas entre esos nichos diferentes hamacas con personas metidas dentro de la hamaca sentados, pintando, o personas también paradas en los diferentes nichos, pudiendo realizar su obra pictórica. En este caso, esta imagen señalándonos un carácter muy especial, sacro, y es que está lograda a través no solo del uso de un pincel o de las plumas que se emplearon para realizar el contenido pictórico, sino a través de otra técnica aledaña y muy singular en Chiribiquete, que es el picoteo. Este picoteo que se ve en pequeños puntos a lo largo de toda la escena, que fue deliberado para resaltar seguramente el contenido sagrado y simbólico que tenía y que representaba esta imagen en particular. Aquí podemos ver muy rápidamente algunas representaciones de cómo nos imaginamos fueron utilizados para lograr precisamente este esfuerzo humano. Y no quiero salir de este tema sin hacer alusión a que muchos de estos andamios aparecen claramente asociados a una manifestación fundamental del uso del baile y la danza como parte del ritual específico para lograr precisamente este esfuerzo como parte del ceremonial. Muy rápidamente relatarles que las excavaciones que realizamos a lo largo de todos estos años revistieron una gran complejidad. Este es un tipo de hallazgo y de evidencia muy particular en medio del contexto de la arqueología. A mí me tocó desarrollar una técnica totalmente nueva que llamo arqueología forense, y es tratar de revelar y de, obviamente, ubicar y analizar, acopiar la evidencia que está en superficie y que, como lo pude indicar hace un momento, puede ser de orden diacrónico y sincrónico al tiempo. Es decir, en un mismo plano podemos tener varios tipos de evidencia cronológica asociados sobre el mismo piso cultural, dado que las posibilidades de que muchos de estos lugares generen estratos con capa orgánica de humus o de tierra es totalmente imposible. Entonces esto revestía una serie de esfuerzos adicionales muy notorios en términos de la arqueología, pero que nos ha permitido recuperar una muy importante cantidad de datos y de información muy singular. Como por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden observar unas cúpulas, es decir, unas pequeñas horadaciones circulares. En todos los casos siempre fueron 4, puede ser muy coincidente con un aspecto metafórico y simbólico también del ceremonial chamánico. En estas pequeñas cúpulas
se prepararon muchos de los pigmentos que fueron utilizados precisamente para los murales, para la pintura mural, aprovechando los óxidos que exudan de la roca, ya bien en el mural, ya bien en las zonas próximas al mural, o ya bien en parte de los contenidos de las piedras que fueron sacadas en el trabajo de ingeniería canteril y que permitieron el uso de minerales de forma muy ardua para la elaboración de las pinturas, ya que todas estas son de carácter mineral, no hay ningún tipo de aglutinante orgánico. Y esto, por supuesto, requirió el uso de concentraciones que debían, obviamente, someterse a unos contextos de calentamiento en fogones especializados o en este tipo de matrices de cúpulas labradas en la roca. No debemos olvidar que estamos hablando de cazadores recolectores que no tienen cerámica, que tienen que aprovechar al máximo los recursos necesarios para elaborar los pigmentos de una forma muy especial, sin recipientes, sino únicamente utilizando la roca como instrumento. De toda suerte, estas matrices, que además son de carácter muy sagrado, muy ceremonial por el tipo de cosas que hemos encontrado al interior de las mismas, nos permiten entender la forma como fueron utilizados y preparados los pigmentos como parte de las ceremonias llevadas a cabo por los chamanes, los diferentes chamanes, y que pudieron felizmente preparar una serie de contenidos en el rango de unas gamas de coloración muy particulares. Llamo la atención sobre un hecho que para mí reviste una mayor significación, y es el extremo cuidado y toda la pertinencia técnica posible de estos artífices para lograr un color en particular de la forma más detallada y más parecida al color específico que ellos querían emular, que no es otro que el de la sangre. Toda la coloración que hemos encontrado en Chimiquete, asociada precisamente a la pigmentación roja, a la pigmentación, mejor dicho, terracota, fue elaborada para emular el color real de la sangre seca o de la sangre fresca. Esas dos derivaciones de sangre fueron logradas a través de un muy amplio y extenso procedimiento tecnológico que finalmente les permitió encontrar las concentraciones adecuadas de pigmentos, en este caso hematitas o óxidos férricos, que a través de su preparación, de los contenidos, el trabajo alquímico que tuvieron que realizar, lograron fijar contenidos de pintura que lograron cada vez mayores resistencias en términos de tiempo. Y se ve que experimentaron mucho. Hay muchos sitios donde la pigmentación no fue la apropiada y claramente poco a poco fueron encontrando las mejores previsiones y protocolos para estandarizar esta pintura, que sin lugar a dudas hace una muy importante alusión al tema fundamental de un grupo cazador, recolector, guerrero, en donde la sangre juega un papel fundamental y milenario. Y es precisamente por esto que debemos encontrar en todo ello una enorme importancia. Yo sé que me he demorado mucho en el alcance de todos estos primeros aspectos,
quiero relatarles que hay aquí una gran cantidad de elementos muy importantes en el relato de las representaciones pictóricas que van incluso, por ejemplo, al uso, que me dejó totalmente anonadado, de bocetos elaborados antes de emplear el uso de los pigmentos ya ferrosos finales, utilizando seguramente eh, algún tallo bituminoso de carácter vegetal, eh, que es algo inédito en el arte rupestre a nivel mundial y que nos habla precisamente de todo lo que hay detrás precisamente de este arte especial. Aquí vemos empañetados en pasta blanca, han tapado miles de cientos de inscripciones pictóricas con un contenido ceremonial y sagrado con el blanco que revestía un nivel de pureza especial en el dibujo. Vemos el empleo y el uso permanente de las pictografías a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en esta, ustedes están viendo cómo la pintura es rayada deliberada y antrópicamente para sacar el polvo de esta gran pintura y utilizarla con fines sagrados seguramente. El uso de el desconchado por golpes para llevarse un poco de la pintura, seguramente en sus mochilas por parte de los chamanes. Los detalles milimétricos con los cuales se hace, o la magnificencia, la magnitud de grandes representaciones como esta, que fue un solo jaguar, como el que está denotado con la flecha de más de 8 metros de largo en medio de estos murales. Bueno, son todos estos aspectos de las densidades, de la saturación del color, de la cosmogonía que está envuelta en el contenido y en la intención, en este caso, por ejemplo, significando el tema de la jaguaridad de Chiribiquete, que es uno de los elementos más distintivos, al lado de la sacralidad y la metonimia, que también está asociada al tema precisamente de la Vía Láctea, la canoa cósmica y el momento de origen. Pero sin lugar a dudas, el simbolismo más complejo está en el mensaje de los patrones codificados que aparecen a lo largo y ancho de todas las escenas. Son patrones encapsulados de una forma muy deliberada y determinada, que no voy a poder explicar por la falta de tiempo, ya tenemos que acabar, pero simplemente mostrarles pues el tipo de representaciones que pasa por una gama enorme de rasgos del figuratismo y del percepcionismo de esta expresión pictórica de orden chamánico. La alevosía del movimiento de la expresión humana es sin lugar a dudas aterradora, la expresión de la muerte, de la sacralidad del momento, de estos contenidos que claramente están revestidos de aspectos totalmente diferentes al contenido del arte rupestre tradicional. Aquí escenas como la que vemos en la imagen izquierda, en donde claramente se juega con volúmenes desde diferentes perspectivas para poder ver esa imagen en tercera dimensión, en el momento del ritual, que obviamente les permitía abstraer que esto era una pintura en 2 dimensiones. Son todos estos aspectos que nos hacen ver que Chiribiquete, sin lugar a dudas, está revestido de un alcance muy especial, muy particular, y que es precisamente a través de estas representaciones figurativas y abstractas o geométricas y la combinación de todas ellas que hacen de Chiribiquete una gran Biblia del entendimiento chamánico hoy por hoy en nuestro país y en nuestro continente.
quiero cerrar simplemente diciendo si hay un aspecto importante en las escenas de Chiribiquete, están relacionadas con el concepto del baile, del canto y la danza. Y es sin lugar a dudas no solo evidente en la forma como fueron preparadas las pinturas, sino lo que los lenguajes codificados de estas pinturas querían expresar a los seres espirituales para los cuales fueron hechos. Aquí hay un absoluto convencimiento de la relación estrecha entre chamanes y aprendices que fueron sus auxiliadores, sus ayudantes en la elaboración de los murales, al mismo tiempo que fueron aprendiendo de todo el contenido sacro, milenario que tenemos en este lugar. Yo creo que con eso dejamos y les agradezco mucho esta oportunidad. Espero de todo corazón en un futuro muy pronto poder estar con ustedes en su universidad, ojalá haciendo la cátedra de Chiribiquete, porque estos son miles de cientos de elementos idealistas para discutir, para elaborar, que sin lugar a dudas es absolutamente imposible poder realizarlo de este medio virtual y también desde la limitación del tiempo que tenemos. Carlos, muchas gracias. Creo que hay una serie de manifestaciones de parte de los participantes que manifiestan en todos los casos su fascinación con esta temática, lo maravilloso de la presentación. En realidad yo creo que lo mismo que ha sido pues patente a lo largo de estos últimos años en los cuales has venido exponiendo tus hallazgos en Chiribiquete, creo que todos quedamos fascinados con esta situación, con esta cosa tan maravillosa que encontramos, que no sabíamos que existía en Colombia, que no sabemos cómo agarrar bien, que no entendemos suficientemente, pero que es una cosa absolutamente maravillosa. Yo quisiera, hay una serie de preguntas o de planteamientos que las personas que están participando pues han formulado, que tú fuiste contestando a lo largo de la presentación, preguntas sobre los andamios, sobre los pigmentos, cosas de este tipo. Yo quisiera, sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero quisiera básicamente señalarte un asunto que te lo señalo entre otras cosas porque sé que te interesa profundamente. Creo que tú has sido sobre todo capaz no solamente de llevarnos al conocimiento de Chiribiquete, sino que a lo largo de todos estos últimos años has manifestado cómo Chiribiquete es una cosa tan trascendental y al mismo tiempo es una cosa tan frágil. Entonces, en ese sentido, quisiera retomar una pregunta que hace Claudia Baumgarten, que dice, ¿cómo podemos concientizar a los colombianos sobre la importancia del arte de Chiribiquete, al igual que los franceses con las grutas de Lascaux, donde se organizan tours culturales con alumnos de escuelas o colegios desde temprana edad? ¿Y qué opina usted sobre la implementación de turismo cultural en Chiribiquete? Entonces, ¿cómo educar a la gente para la conservación de esto? ¿Y qué piensas tú sobre la posibilidad de que existiera un turismo cultural en Chiribiquete? Bueno, agradezco mucho la pregunta o las preguntas asociadas al tema porque nos permite volver a reiterar un aspecto que es muy fundamental. Lastimosamente, este es un tema que nos daría para un día entero de discusiones, pero que yo he tratado de significar muy rápidamente en esta presentación,
tratando de denotar la enorme vulnerabilidad que tiene este lugar. Este lugar es hecho para el chamanismo, por el chamanismo, para seres espirituales, no para humanos. Este lugar se ha mantenido aislado durante 20.000 años, no porque está en un sitio muy inaccesible, sino creo que porque precisamente ha habido un control muy fuerte de carácter cultural para lograrlo. Cuando uno habla con todas las etnias periféricas que están por fuera del parque, en resguardos, en asentamientos indígenas que obviamente tienen contacto con la sociedad mayoritaria en este momento, todos dicen, allá no queremos entrar, este es un sitio muy sagrado, solo pueden ir chamanes de un altísimo conocimiento. Y eso es simplemente para significarles a ustedes que este no es un sitio de turismo, este no es un sitio tradicional, entre otras cosas, porque encierra un gran peligro, una gran amenaza para cualquier persona. Es extremadamente difícil cada vez que nosotros hemos ido, las 8 veces que hemos estado allí a lo largo de 33 años, ha sido con unos protocolos de seguridad tan extremos que no solamente está de por medio el tema de la inconveniencia del terreno, son grutas y cárcavas profundísimas donde cualquiera que se resbale muere. La predisposición a fracturarse una pierna, a tener un accidente en esa geografía es una cosa de todos los momentos posibles. Tener la precaución para poder ir reviste un protocolo de seguridad como ningún otro sitio del mundo. Y fuera de las características geomorfológicas y naturales, está todo el tema de que este es un sitio lamentablemente que fue utilizado y sigue siendo utilizado por las FARC. Allá hemos tenido encuentros de campamentos todo el tiempo y digamos, es un sitio nada adecuado porque es el último relicto de selva inexpugnable que ellos precisamente están utilizando para resguardarse. Pero como si fuera poco y el aspecto más distintivo a mi juicio, el que más fragilidad reviste, es el de estar en este lugar con poblaciones no contactadas, con poblaciones que están aisladas voluntariamente, muchas de ellas, precisamente no quieren tener contacto con la sociedad mayoritaria, y eso hay que respetarlo. Y estas comunidades muy posiblemente son las responsables de haber mantenido el arte chamánico y las representaciones ceremoniales y rituales históricas a lo largo de los siglos, porque en mi investigación lo que ha quedado en evidencia es que se sigue haciendo uso. Este es el único sitio a nivel mundial donde eso sigue ocurriendo. Esto es una cosa sin precedentes. La gran responsabilidad que tenemos los colombianos de cuidar este sitio es inconmensurable. Y a todos estos aspectos, digamos, yo creo que lo que debemos tener muy en consideración y todo este esfuerzo es que yo llegué a tomar la decisión de liberar la información hace muy poco, de empezar a escribir un primer documento como es este libro que acabamos de entregar hace unos cuantos meses con el apoyo del Grupo Sura que nos financió su publicación y una campaña que ha estado muy orientada a poder visibilizar la fragilidad de este lugar. Es decir, aquí lo que estamos exponiendo con el libro es un mensaje muy reiterativo de cuidemos, respetemos, mantengamos, miremos este sitio de una forma diferente. Aquí está escondida la nacionalidad del país, esa nacionalidad que no ha aflorado nunca en nosotros, ese contenido simbólico, ese contenido ancestral del cual somos tan ajenos los colombianos. No hay ningún referente que nos una de una forma adecuada a nuestras raíces. Y yo creo que Chiribiquete
tiene que cumplir ese papel y ese empeño y ese propósito. Y es precisamente a través de portarnos por primera vez de una forma muy diferente, con absoluto respeto. Estos sitios pueden estar alterados muy rápidamente en la medida en que empiece el público a llegar. Eso es, sin lugar a dudas, lo que quiero decir. Y por último, para concluir, tenemos una alternativa muy importante, que es la Serranía de la Lindosa, que es la puerta de entrada de Chiribiquete sin entrar directamente a la zona núcleo, porque en la Lindosa tenemos el mismo arte rupestre, la misma tradición pictórica, las mismas formaciones, los mismos murales, pero solo que está a media hora de una población totalmente establecida, transformada en su territorio, y que no le va a generar un deterioro y un problema tan serio como el que se le puede generar a Chile en su núcleo. Entonces, más bien, seamos todos conducentes con el hecho de esta fragilidad y esta vulnerabilidad y conozcamos la Lindosa, que es una magnífica alternativa del mismo contexto, de la misma dimensión, de la misma importancia. Muy bien. Tenemos poco tiempo. La exposición ha sido fascinante. Todos los comentarios lo mencionan. Para terminar, yo quisiera hacerte como dos preguntas o tres preguntas en una, no es en una sola, son las tres, te los hago juntas. Una es, primero, si tú consideras que este tipo de manifestaciones, este tipo de cultura tuvo vínculos o pudo llegar a tener vínculos, por ejemplo, con San Agustín. Segundo, si el tema del jaguar en Chiribiquete tiene relación con el tema del jaguar en otros lugares de América. Y la última pregunta es, más o menos, ¿entre qué fechas las más antiguas y qué fechas las más recientes consideras tú que se pueden plantear para estas representaciones? Bueno, lo primero y lo más importante es decir, Chiribiquete es un sitio de pensamiento chamánico que tiene la particularidad seguramente de haber sido el primero, el más antiguo de América, en donde la representación felina es, sin lugar a dudas, el eje fundamental del pensamiento cosmogónico. Por lo tanto, de allí surge el concepto que yo he ido elaborando cada vez más de la jaguaridad. Y la jaguaridad es un concepto filosófico, cosmogónico, de pensamiento estructural que se manifiesta de muchas formas a lo largo del tiempo según la cultura, pero que de alguna manera Colombia por todas partes. Cuando yo entro al Museo del Oro, no puedo dejar de quedar aterrado de toda la iconografía que está representada en esas piezas orfebres, la gran mayoría, todas ellas asociadas a las pinturas de Chiribiquete. Y no puedo sentirlo menos cuando voy a la feria de artesanía indígena cada diciembre en Bogotá y veo el contenido de la artesanía, de buena parte de la artesanía indígena, con los mismos contenidos. O sea, lo que tenemos aquí es un legado cultural de una trascendencia enorme, con un eje conductor que es en muchos aspectos la jaguaridad, pero además facilitado por un hilo, por una herramienta fundamental que es el chamanismo, que ha sido responsable de poder permear no solo a muchas de las culturas prehispánicas, a nuestras culturas indígenas actuales, sino a muchos otros referentes. Todo el arte rupestre pictórico que yo he visto en Colombia está relacionado con Chiribiquete. Eso por mencionar un aspecto muy fundamental. Y con esto podemos decir que las tres preguntas que me hiciste están íntimamente relacionadas, porque el inicio de Chiribiquete, si todo sigue
como lo hemos podido denotar y observar y documentar, es hace 19.500 años de antigüedad, no menos cierto es que las últimas manifestaciones son de ayer. Y de ayer porque se sigue usando el arte rupestre de Chiribiquete por parte de estos no contactados, porque han mantenido esta tradición. He estado en sitios donde las fechas ya no nos dan porque son tan recientes que la calibración es imposible, pero nos dicen menos de 20 años. Eso es ayer. Y el uso de este arte se sigue haciendo precisamente en este lugar sin distingo de tiempo y manteniendo un lenguaje codificado que para efectos prácticos y concretos sigue siendo este referente que es Chiribiquete. Les agradezco de verdad todo, profesor, maravilloso su esfuerzo y ojalá podamos vernos muy pronto allá con todos ustedes en un ámbito más presencial. Sí, Carlos, termino solamente diciendo esto porque me lo ponen aquí por el WhatsApp. La universidad te quiere agarrar el guante y si podemos organizar esta cátedra Chiribiquete que estás planteando, nosotros estaríamos felices de que la Universidad de Antioquia la pudiera coger. Entonces es un proyecto perfecto. Carlos, muchas gracias, ha sido maravilloso. Las dificultades que tuvimos al principio, pues todo el mundo tiene dificultades, pero esto ha sido una cosa extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho. Muy amable. Muchas gracias a ti. Suerte. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias por estar aquí y entonces nos vemos en la sesión de la tarde. Sí, agradecemos al profesor Carlos Castaño Uribe por su intervención y al profesor Carlos Arturo Fernández por acompañarnos nuevamente en la moderación. En este momento, los invitamos a tomar un receso y regresaremos a las 2 de la tarde para continuar con la segunda jornada académica del 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte Frágil. Al regreso, tendremos a la maestra Ana María Tamayo Duque con la conferencia número 6, Fragilidades, Potencias y Vulnerabilidades, Deslices y Resistencias del Humano. Buenas tardes para todos.